Oh, gracias, Señor, te damos, Señor. Thank you, Gracias. Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Gracias te Thank you, damos. Father. Sí. Oh, amén. Como saben, no sé si quieren dar un aplauso al Señor. Let's give applause to the Lord. La presencia de Dios está en este lugar. No sé si ustedes lo han sentido. Un aplauso también al worship. Let's give applause to our worship. We have the best Thank you, worship. Amen. Pueden tomar su asiento. If you guys could take your seat. Como les estaba comentando, Like I was telling you earlier, yo te entregué mi vida al Señor en el 2019. I gave my life to the Lord in 2019. Pero como saben, cada uno de nosotros somos milagros de alguien que está orando. And we know that each one of us, we're a miracle from that person that prayed for us. Siempre alguien va a estar atrás orando por There's always por going to be alguien. someone praying for us. Siempre va a estar alguien orando. There's going to be always someone Va a praying, estar, praying for us. va a estar sacrificando tiempo para que alguien de esa persona llegue a este lugar. They're going to be sacrificing their lives Para so que- we could come to the Lord. Para que pueda llegar y saberlo, conocer lo que es de Dios. So we, the person like us, we could know who God is. Y esa persona soy yo. Le doy gracias a Dios por mi esposa, And that's me. I want to thank God because thank you to my wife porque ella tomó tiempo. because it took her time. Recuerdo cuando ella me invitaba a la iglesia. I remember when she used to invite me to the church Me invitaba a la iglesia y yo no quería venir a la and I iglesia. didn't want to go to church. Y yo miraba, yo no sabía que ella oraba atrás de mí. And I didn't know that she was praying behind me. Cuando me di la oportunidad de llegar a este ministerio, When I had the opportunity to come to this ministry, no fue fácil para mí, it wasn't easy for me. porque yo crecí en una generación con mis padres de otra religión. And I was a generation that I was Tal vez born muchos with, saben, venimos parents were de otras religiones as we know, a lot of people, we come y from creemos different religions diferentes creencias. and different cultures. Yo creí así, yo crecí así. And that's how I grew up. Entonces yo no sabía, conocía de Dios, pero no estaba íntimo con él. I knew who God was, but I wasn't intimate with the Lord. Entonces cuando yo llegué a este ministerio, When I came to this ministry, me di la oportunidad. I gave God the Se opportunity, tomó de un tiempo. and it took No, time. no fue fácil It wasn't easy. de hacerlo, decir, llegué hoy y ya para mañana voy a cambiar. I didn't say I'm coming today and I'm going to change tomorrow. No, fue un proceso que se It was a tomó. process. Es un proceso que se toma. It's a process that it takes. Pero sobre ese proceso no tiene que creer. But in that process, we have to Cuando believe. Dios tocó mi corazón, When God touched my heart, todo empezó a cambiar. everything started to change. Cambió personalmente en mi vida personal. Especially in my personal Tuve life. que quebrantar todo lo que yo traía atrás de I mí. needed to break everything that I was carrying. Todas las creencias que yo tenía, yo las All tuve the que culture, all quebrar. the generations. Yo ya no seguía orando cosas que no eran. I didn't believe. I started praying things. Pero ¿cómo tuve que hacerlo? Con la How Biblia. did I do that with Nuestras the Bible? escrituras, todo está aquí. Everything in the Y eso, Bible, we have eso everything. fue lo que a mí me ayudó a entender más. And this is how I learned more. Empecé a creer más. And this is how I started believing. Ya fue cuando empecé a tener más relación con Dios. And I had to have more relationship with the Lord. Y quiero enfocarme personalmente en mi vida. I want to focus a little bit more personal in my life. Como les comenté, Like I yo told soy you una guys, bendición a través de mi esposa, I am a blessing a through my través de wife, sus oraciones. especially with her praying. Y quiero enfocarme en Lucas 11:1. I want to focus myself in Luke 11:1. Sorry. Dice la palabra de Dios, dice así. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Luke 11:1, it happened that Jesus was praying in a place. y cuando miró uno de sus discípulos les dijo, When he finished, one of his disciples said to him, Señor, enséñanos a orar, Lord, teach us how to pray, como también Juan enseñó a sus discípulos. as John also taught his disciples. Yo recuerdo estaba estudiando esta descripción. And when I was, I'm studying this verse, No sabía exactamente lo que yo quería hablar. I didn't know what exactly I was gonna speak Como to. saben, siempre no es fácil estar aquí. Sometimes it's not easy just to be here. La verdad, yo estoy bien, es un privilegio It's a privilege. que Dios me está dando. It's a Gracias, privilege that God has gracias given a us. mi pastor que me está dando Thank esta you for our oportunidad. pastors that has given us a privilege. Entonces,
Nomás quiero orar, Señor, que seas tú, Señor, en esta mañana, Señor. Te pido que me uses, Señor, de una manera especial. Que seas tú, Señor, que no sea mí, Señor. Cada palabra que yo hable, que sea tu Santo Espíritu a través de mí. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Como estaba diciendo, quiero enfocarme en esa inscripción de Lucas 11, I want to focus myself in Luke 11, que decía que Jesús estaba orando en un lugar. that says that Jesus was praying in a place. Y cuando terminó, When he finished, uno de sus discípulos le preguntó que quería que los enseñara a orar. that one of his disciples asked the Lord if he could teach him how to pray. Es una petición que los discípulos estaban pidiendo al Señor, que los enseñaran a orar. It was a petition that the disciples were asking the Lord to show them how to pray. Había algo cerca que ellos miraban de Jesús orando, They used to see something from the Lord que when les he used to pray, despertó ese deseo de aprender a orar como Jesús. that it was a wake-up call for them that wanted or like an eager to learn how to pray like the Lord. Había algo magnético de There was something big about la oración de Jesús, the prayer of the Lord, en la forma que él oraba. the way that he used to pray. Él mostraba que era una relación con el Dios, con He- nuestro Dios Padre. He was showing that he had a relationship with the Lord. Y quiero ponerle como título a este mensaje, I want to put the title of this message, es la oración es relación con Dios. The Prayer is the Relationship with God. Y uno de mis primeros puntos, One of my first point today, el primer punto es oraciones primero. prayer is first. Es cuando, por ejemplo, cuando un bebé nace, Is that when a baby is born, lo primero que hace es llorar the first thing it does is para cry, inhalar aire. but to get air. Es la señal que Él está vivo, que nosotros sabemos. That's a sign that he's alive. Así es nuestra vida espiritual. That's our spiritual life. La oración debe de ser tu primer suspiro. That your prayer needs to be your first air. Como le estaba diciendo, no es un ritual religioso. It's not a religious ritual. Es una oración que debe ser primero. It's an act of talking to God Debe first. ser tu primer suspiro cuando tú despiertas. It should be your first breath when you wake up. Si has decidido a seguir a Cristo, If you have decided to follow Jesus, es algo que tienes que tomar primero, la oración. that's the first step that you need to do, take prayer. La oración es un puente que te mantiene viva con esa relación con Dios. That's the thing that keeps you alive, with Jesus. Como saben, la oración bueno, no sé si muchos saben, But as you know, the prayer is uno de los temas más apasionados. it's one of the topic more passionate. Es mucha historia de la There's a oración. lot of history about prayer. Cuando tú estudias, When you start lees la studying Biblia, and read the Bible, todo el tiempo te habla de oración. and always talk to you about about Oración, prayer, oración. about prayer. Porque antes que nada Dios hizo primero Sorry. porque todo lo que hizo Dios en la tierra Everything that God did in the earth, fue después de la oración. it was after prayer. Cuando leemos las escrituras notamos que Jesús, When we read our scriptures, we learn that God, hay historias donde Jesús ha estado ayudando al pueblo de Israel porque estaba batallando en guerras, había persecución. as we see the scriptures, we see how God was praying for, Que Él respondía and that He was responsive to those prayers para el pueblo de Israel. for the city of Israel. Y Dios siempre respondía a esas oraciones. And God always answered those prayers. Porque como saben, la tierra de Israel es una tierra sagrada. As you know, the place of Israel is a place of sacred. Y Dios siempre le respondía, siempre protegía a su pueblo. And God was always responsive. Pero He was always protecting ¿Por the qué? Porque ese place. pueblo oraba. Because that place was a prayer town. Tenía el tiempo de tomarse el tiempo de oración, que sabía que si ellos oraban, They would take time in the prayer. ellos sabían que Dios los iba a responder. They knew that God was going to respond. Entonces, como les digo, la oración debe de ser primero nuestra Like I relación con told you Dios. guys, prayer has to be first to have a relationship with God. Porque como saben, hay
hay muchos que coinciden en la oración. There's a lot of things that combine in prayer. Muchos de nosotros creyentes, A lot of us are believers, como mormones, like Mormons, adventistas, Adventists, los bautistas, Buddhists, los evangelistas, evangelists, los musulmanes, Muslims, los católicos, Catholics. todos coinciden con la oración que es poderosa, We all have prayer, pero tenemos diferentes maneras de hacerlo. but we have different ways to do it. Pero no voy a enfocarme en eso, I'm not going to focus myself there. pero quiero darles a entender I just want to give you a little bit de la show oración you qué poderosa es en how tu vida. prayer is, how important it is. A través de la Biblia sabemos la importancia que es orar, Through the Bible, we know how prayer lo is que important, necesitamos en nuestra vida. what we need in our lives. Es que tiene que ser orando por nosotros mismos. We have to pray for ourselves. Si todo quieres que se realice If you want everything to be A la- to for- completion, conforme a la voluntad de Dios en tu for vida, to to do what God wants us to do, tiene que ser orando por ti. but we have to start with praying with us. La vida que tú quieras tener, Whatever life you want to have, tienes que orarla. but you have to pray. Tienes que entender que solo a través de la oración You need to understand through the prayer, puedes venir un cambio you can start seeing the changes. como respuesta como respuesta del poder de Dios. So that's a response of the strength of the Lord. Debemos orar, hermanos. We have to pray, brothers. Debemos tener ese hábito. We have to have the position to pray. Que no debe pasarlo. We can't not do it. Debemos tener esa costumbre de We tenerlo. have to have that routine to do it. La oración debe ser tu estilo de vida. Your prayer has to be your style of life. Debemos planear que nuestro corazón tenga ese estilo de vida para la oración, We need to learn our heart to have that style of prayer, para que nuestras costumbres no sean interrumpidas, because our culture is not inappropriate. a veces por emociones o por sentimientos, Sometimes we go through emotions Porque- or sentimental stuff. porque Dios te va a escuchar todo el But tiempo, remember that God is going to hear you. pero como te vuelvo a decir, tienes I que tell you, tener oración. You have to have Tienes que prayer. buscar un lugar donde tú creas que puedas hacerlo. You need to look a place where you could do it. Tiene que ser un lugar privado donde tú te sientas que puedes hacerlo. You have to look in a place that's private where you could A veces- have that relationship with A the veces lo hacemos aquí en la iglesia, Sometimes we do it here, lo puedes hacer en tu casa, but you could do it at puedes home. hacerlo en la esquina de la cocina. You could do it Oh. in, in the O como in the pastor a place of the veces nos kitchen. dice, a lo mejor en el baño o Maybe hasta in the debajo de la bathroom cama, tenemos que under tener the esa bed. prioridad de hacerlo. But we have to do it. Porque entonces cuando tú tienes esa oración, Because when you have that prayer, tendrás realmente una vida dirigida por el Espíritu Santo. you're going to have, when you have that prayer, your life is going to be directed by the Lord. Una vida realmente con resultados. You're going to see a life with results. Una vida realmente rendida A life surrendered, por los ataques del enemigo. because the enemy will attack you. Porque cada uno de nosotros el enemigo nos va a estar atacando Because each one of us, the enemy is going to be attacking us de diferentes maneras. different ways. Y todos sabemos que todos cuando llegamos a esto, nos dedicamos a la vida a Dios, When we give our life to the Lord, empezamos nuestro proceso, when we start our process, siempre el enemigo te va a atacar. you know that the enemy is always going to attack Ya you. sea de una manera mala Maybe in a very severe way o a buenas formas, or in good ways. pero va a haber ataques. But there's always going to be attacks. Pero si tú estás en oración, But if you're in prayer, tú vas a poder superar todas you're going to esas be able cosas to del enemigo overcome the que van enemy. a venir a través de tu vida. It's going to be always behind you. The Lord's always going to be behind you. Como te vuelvo a decir, Like I always tell you, la oración debe de ser antes de todo lo que hagas. prayer has to be the first thing that you do Antes de que te vayas al trabajo, before you go to work, antes de que enojarte de algo, or maybe when you get mad with someone, o antes de que el sol salga. or even when the sun comes out. La primera tiene que ser la oración. The first thing has to be prayer. Es ponerte a orar, Is put yourself to pray, dándole prioridad a la oración. giving priority to the prayer, A la misma vez estás dando prioridad a Dios primero. and also giving priority to the Lord.
Como les dije, recuerdo cuando yo empecé, I remember when I started yo it, no sabía orar. I didn't know how to pray. Yo no sabía orar, yo no sabía lo que era la oración. I didn't know what prayer was. I didn't know Yo no what, sabía lo importante que era la oración en I mi didn't know vida. how important prayer was. Como saben, la oración es poderosa. As we know, prayer is power. Y yo siempre, ¿qué hacía? What I used to do Cuando yo oraba, when I used to pray, solamente oraba por pedir cosas a Dios. I used to pray just to ask for Oh, things. Dios, quiero que me bendigas por esto. God, I want you to bless me Oh, with Dios, this. quiero que me des esto. Oh God, I want you to give me this. Oh, Dios, quiero esto. Oh God, I want Y this. nunca lo miraba. And I never saw it. ¿Pero por qué no lo miraba? But why didn't I see it? Porque yo no tenía una vida de oración con Dios. I didn't have that relationship Yo no with the tenía Lord. una relación con Dios. I didn't have a relationship Yo no with daba God. esa prioridad con I didn't oración give con priority Dios. to the prayer. Ven, cuando yo descubrí esto, que When la I oración, discovered this, cuando empecé a conocer a Dios, when I started meeting como les God, dije, no es fácil. it's not easy. 2019 empecé. In 2019, I started it. Hasta ahora todavía sigo batallando. And I'm still struggling it right now. Porque no es fácil Because seguir. it's not easy. Pero bueno, no sé, mi vida también fue transformada porque quiero mostrarles un libro que yo tomé. My life has been transformed. And I'm going to show you a book. Este fue un libro que me retó mi vida. This is a book that it changed my life. Se llama Drive the Circle, It says, 40 Days of Prayers Challenge. Draw the Circle is a 40-day prayer challenge. Cuando yo miré ese libro, When I saw this book, para mí fue difícil porque yo no estoy acostumbrado a leer. for me it was very hard because I wasn't really used to reading. Y a la vez cuando leí el título que decía, When I saw the title of the book, dice 40 días de prayers, es un it's a 40-day prayer challenge. entonces yo quería cambiar algo en mi vida I wanted really to change something in me porque no estaba viendo nada en mi vida. because I wasn't seeing anything in my life. Quería siempre, como les decía, Like I was telling you earlier, yo simplemente oraba para pedir cosas. I used to pray just to ask No for era para rendirme a Dios. It wasn't for me to Siempre surrender to the siempre Lord. era para pedir, I was always asking and asking. Pero les vuelvo a ser sinceros, But to be honest to you nunca guys, miré nada. but I never saw anything. Nada miré nada. I never saw ¿Por anything. qué? Porque yo no estaba dando mi vida primero a Dios. Because I wasn't giving my life to the Lord Yo no first. estaba dando esa relación con Dios. I didn't have that relationship with the Lord. Y cuando yo empecé a leer ese libro, But when I started reading this book, cada lectura que yo leía, cada everything that I historia, was reading, every story that I was reading in this book, ahí empecé a descubrir I started discovering lo importante que era la how important oración. the prayer is. Porque en ese libro está hablando de personas de años atrás. This book is talking about people from back then. Y cada historia que tú lees Every story that you're habla reading, de oración, it talks about adoration. habla de oración It talks about prayer. y a la misma vez está relacionado con la Biblia, But it's also Con- is related to the Bible. está relacionado con escrituras en la Biblia. It's related to Que the cuando tú lo tomas en Bible. serio, But when you take it seriously, realmente tú sientes you start feeling cómo it. Dios está hablando en tu vida. How God is speaking to Que your tienes que life. cambiar esa vida, tu relación con Dios. How you have to change that relationship with the Que, Lord. que lo primero que debes de hacer es orar, The first thing that you have to do sin is pedir pray nada a cambio. to not get nothing back from the Lord. En ese libro, la verdad que fue para mí algo importantísimo cuando yo lo leí. This book was very important to me when I read it. Pero no quiere decir que a lo mejor todo sea igual. It doesn't mean that everything's going to be the same, Pero si tú tomas prioridad con oración, but if you take a prayer priority, es realmente algo serio que tú it's debes de hacerlo something en tu serious vida. that you need to Ese do es in your tu life. estilo de vida que debes de You llevar. need to have that style of life. It's important. Cada problema que tú tengas, Every situation that you're going si tú through, tienes oración, if you have prayer, esos problemas tú los vas a poder resolver. those problems you're going to go overcome it. ¿Por qué? Porque cuando tú Dios pones primero en Because tu when you día, put God first in your life, tú vas a recibir fuerzas para enfrentar todo lo que sea. you're going to receive strength to overcome anything. Quiero darles otra descripción de Marcos I want to give you another scripture, Mark 1:35. 1:35.
que dice así, Okay, it says this. levantándose muy de mañana, Getting up very early in the morning, siendo muy oscuro, still being very dark, salió y se fue a un lugar de desierto y He- allí oraba. he went out and went to a desert place, and there he prayed. Imagínense, ahí Dios nos está mostrando There God is showing us que Él de madrugada, that him in the mornings, Él estaba orando de he was madrugada. praying. Estaba orando. He was praying. No estaba que quería dormir. He didn't want to sleep. He Él didn't no want to go quería to sleep. seguir, sino ahí dice en la descripción, sino de mañana Él se paraba, He says there in the scripture, he will get up se in the iba a un morning, lugar desértico and he will go to a desert place, y allí oraba. and he will pray. Entonces ahí tenemos que tener esa iniciativa nosotros primero, And that's what we have to have, that que eso, initiative first, que es orar. is to pray. Es lo que Jesús hacía primero, That's orar. what God did first. Jesús es nuestro ejemplo, Jesus is our example. que Él decía, que Él ahí nos está mostrando, que Él oraba de madrugada. That's how he's showing us that he used to pray. Y el segundo punto que tengo para ustedes Our es, second point today debe ser tu pasión la oración. is it has to be your passion for prayer. Porque en Lucas 5:15 Because Luke 5:15, dice, pero su fama se extendía más y más it says, but his fame spread more and more, y se reunía mucha gente para oírle, and many people came together to listen to him, para que le sanase a sus enfermos. to heal their illness. Mas él se apartaba But he moved away a lugares desiertos to desert places y oraba. and prayed. Ahí nos está dando otro ejemplo, otra descripción, There's another example que la pasión de Jesús no era sanar, that Jesus' passion wasn't to heal, era orar. it was to pray. No quiero decir que no es importante que él sanara, I'm not saying that's not important for him to heal, pero él tenía esa pasión para orar. but he had a passion to pray. Como vemos en el verso, As we see in the verse, Cristo no era para él no era importante la fama, as we see in the verses, No era the impo- passion of Christ was no era not the importante fame. la gente ni It la wasn't the sanidad, people, nor was era la healing. oración. It was the prayer. Había fama, pero su pasión era estar con Dios. Yeah, there was fame, but his passion was to be Como with God. como les digo, sí es importante, él tenía la prioridad de su gente. Yes, he had the passion for the people. Sí era importante para él sanar. It was very important for him to heal. Sí era importante para él liberar a la gente. It was important to free the people. Sí era importante para él a sanar cualquier enfermo. It was very important for him to heal Pero lo any más illness. importante para él era orar. But the most important thing for him was Porque si prayer. tú no oras, Because if you don't pray, no tendrás nada que transmitir a la gente. you're going to have nothing to transmit to people. Cuando la oración es tu pasión, When your prayer is your passion, nunca vivirás temporadas de sequía. you're never going to have seasons of drought. Nunca vas a estar estancado. You're never going to be stranded. Nunca estarás sin visión You're never going to be y without sin vision dirección. and without direction. Como les decía, yo tenía un reto de ese libro que yo estaba leyendo. And I had a challenge when I started reading this book. Cuando yo leía ese libro, When I was reading this book, yo sabía lo importante que era la oración, I knew how important the prayer was. la pasión que yo tenía que tener para la oración. I had the passion for prayer Porque cada texto que yo leía, because every text that I was yo lo reading, yo lo tomaba intencional. I was taking personally. Porque cuando leí porque como saben, cada libro que lees, Because every book that you read, siempre tienes que empezar por la de introducción you always have to start with the introduction para saber lo que se va a tratar, to know what the book is para el about. reto que tú estás tomando. So you know what kind of challenge you're taking. Como les digo, cada historia que yo leía Every story that I would read, siempre hablaba de oración. it would talk about prayer. Para mí era un reto difícil de 40 días hacerlo todos It los was a días. challenge for me for 40 days. Pero hermanos, yo le puedo retar que cuando tú haces eso, But I want to challenge you when you do that, todo tu vida es transformada. your life is going to start being transformed. Es transformada ¿por qué? Porque tú estás tomando ese tiempo de oración con Your life Dios. is going to be transformed because you're taking the time to pray.
Por eso yo les animo que ustedes tengan ese tiempo con relación con Dios. That's why I want to challenge you to Tu have that primera time. prioridad sea la oración. The first thing that you Lo, have in mind is to lo pray. primero que tú tomes sea la oración. The first thing that you do is to Que pray. sea tu pasión para hacerlo. Make it your passion. Porque cuando tú tienes esa pasión, no vas a Because when you tener have that sufrimiento. passion, you're not going to suffer. La oración te va a sostener, The prayer is going to sustain you. te va a alimentar, te va a llenar del Espíritu Santo. It's gonna fill your spirit. La oración es como un fuego ardiente. The prayer is like a fire. Esa oración de sanidad. It's a prayer of healing. Esa oración de liberación. Prayers, you do breakthroughs. La oración es para Dios, If the prayer is for God, manifestándose en nosotros. He manifests Himself. Entonces with nutra us. pasión debe de ser Dios primero. That's where our prayer has to be God first. Tenemos que tomar eso en cuenta, hermanos. We have to really Como- take that in consideration, brothers. Como yo les digo, Like I was telling para you, mí en vida no fue fácil así like I llegar said, my life wasn't easy para saber orar, to learn how to pray. saber lo importante que tenía que hacer a la oración para mí. I needed to learn how prayer was important to me. Gracias a Dios, si yo no estuviera en oración, yo no estuviera aquí en este lugar. Thank you to Jesus that I keep myself in Yo no prayer. estuviera That's why aquí I'm here atrás today, del because I púlpito. wouldn't be here behind the pulpit. Solo, man, mi tercer punto quiero que es que la siguiente tu oración debe de ser costumbre. The third point is that your prayer has to be your custom. Dice Lucas 22:39, dice, Luke 22:39. dice, y saliendo And going out, se fue como solía he went as he used to, al monte de los olivos, the mountains of Olives, y sus discípulos lo siguieron. and his disciples will also follow him. Cuando llegó en aquel lugar, When he arrived to that place, les dijo, he said to them, orad que no entréis en tentación. pray that you do not enter into temptation. Y el 41 dice, 41 y él states, se apartó de ellos and he turned away from a them distancia como de un tiro de piedra, at a distance like a stone, y puesto de rodillas oró. and on his knees he prayed. Ahí nos da otro ejemplo lo que él nos está hablando. There's Que Dios another example what God gave us. tenía un lugar de costumbre de orar. That shows that God had a habit to pray. Siempre él tenía un lugar de costumbre donde él pasaba, que era en el monte de los olivos. Jesus showed us that he had a place of a habit where he always passed in the mountains of olive trees. Porque en el 39 dice, 39 says, saliendo se fue and going out he went como salió al monte de los olivos, as he went to the mountains of y sus olives, discípulos también lo siguieron. and his disciples also follow him. Como les digo, nosotros tenemos que tener esa costumbre. As I tell you, we have to have the Debemos habit tener of que prayer. acostumbrarnos a tener ese lugar donde encontremos a Dios. We have to have the custom so where we could find Jesus in our prayer life. Dios siempre como les digo, Dios te va a escuchar God is always going to hear you todo el tiempo. all the time. Pero hay un lugar que tú puedes escoger, como ya les comentaba, But you need to choose a place, buscar un lugar privado somewhere private, donde tú te sientas cómodo, where you feel donde tú comfortable, tienes que tener esa costumbre que todo el tiempo vas a estar ahí en ese lugar. that you need to have that Vas, custom that you're vas a, always vas a gonna be in tomar that ese place. lugar de costumbre, dices, ese va a ser mi lugar de costumbre, That's going to be the place, my que custom tú vas place a that I'm gonna tener esa relación that con I'm going Él, to have that relationship with the Lord. vas a tener esa conexión con Él, That I'm going to have that connection with the Lord. pero tenemos que tener esa costumbre. But we have to have that custom. Como les vuelvo a decir, Like I was telling you guys, yo hablo mucho de ese libro porque a mí fue algo espiritual en mi vida. like I was telling you, I'm very grateful for this book because it impacted my spiritual life. Como les dije, tal vez no fue la primera semana que ese It libro wasn't me the first week transmitió. when I read the book. Me tomó días para hacerlo It took me days to do it porque no tenía costumbre de hacerlo. because I didn't have the custom to do it. No tenía la prioridad de hacerlo. I didn't have the priority to do it. Pero después me hice costumbre de hacerlo. But then I did it as a custom. Poco a poco entendí lo importante que era la oración en mi vida. Little by little, I started to learn how important the Entendí prayer la was. prioridad I knew que the es de orar. priority is for prayer. Antes de irme a mi trabajo, Even going to work,
Antes de empezar mi día dándole prioridad a Dios. Starting my day was to give priority to the Lord. Como les voy a decir, yo los reto que ustedes tengan esa prioridad en oración. I want to challenge you to have Que that in tengan your esa life, pasión. to have that passion, Que tengan esa costumbre de to have hacerlo. that custom to do that, to Porque- pray. Porque primero tiene que ser la oración en tu vida. That's the first thing is prayer in your life. Eso es algo que realmente si lo tomas serio, If you take that really seriously, como les vuelvo a decir, like I was telling you guys, en mi vida espiritual in my life and siempre spiritually, siempre era la oración, siempre era para mí pedir, in my prayer life, I era always pedir. always era ask. pedir cosas. I'm asking for Y yo things. escuchaba que muchos oraban y decían, oh, Dios me bendició con esto. I always hear people pray, oh, God bless me with this. Oh, que siempre recibían, escuchaba yo de que Dios hacía milagros, And I used to hear that God used to do miracles, pero yo no sabía por qué eran esos but milagros. I didn't know why those miracles were Porque yo happening solamente pedía, because I was just asking, pero yo nunca miraba nada. but I never saw anything in my Pero life. ¿por qué yo no miraba nada? Why didn't I see anything? Porque yo no tenía esa relación con Dios. Because I didn't have that relationship Yo with no the tenía Lord. esa prioridad con Dios. I didn't have that priority with the Lord. Yo no tenía esa pasión con Dios. I didn't have that passion with the Lord. Yo no tenía la costumbre con Dios. I didn't have the custom with Cuando the yo Lord. empecé a cambiar esa transformación, But when I started transforming my Dios life, cambió mi vida, when God started transforming cambió my mi life visión, and my prayer, cambió mi visión. my vision started to change. Mi vida, mi mentalidad empezó a My cambiar por completo. mentality, my vision started to change. Cuando yo estoy hablando de mi vida, estoy hablando que Dios me cubre toda mi familia, I'm saying not only my life, but of my whole family. especialmente mi esposa con su Especially familia. my wife and her family. Es algo que a mí me tomó que yo siempre Dios me había puesto en mi corazón. That's what God has put in my heart. Yo recuerdo que en el 2019 I remember when God, in yo 2019, recibí una inscripción God gave me a scripture donde me decía que me iba a dar me iba a dar algo, that God was going to give me que something, me iba a dar un lugar. that He was going to give me a place. Y yo no entendía qué lugar era. But I didn't know what it was, what place it Pero was. cuando yo empecé a leer ese libro, But when I started reading this book, esa inscripción la encontré en ese libro. and then that same scripture was in this book again. Al principio In the beginning, y al final volví a encontrar la misma inscripción. in the beginning, at the end of the book, I found the same scripture. Pero cuando yo entregué mi vida al Señor But when I gave my life to the Lord, y me di completamente por vencido, when I surrendered myself completely cuando to la the Lord, oración tenía que ser mi prioridad when I knew that the prayer was priority in my life, y tenía que dejar todo lo que yo estaba pidiendo, and to leave everything that I was asking the Lord entregárselo al Señor y and give decirle, it to the Lord. oh Dios, aquí está todo lo que tú sabes, mis pensamientos, You God, you know my tú sabes mis deseos, you know my desires. ya no quiero pedir nada, I don't want to ask you for solamente nothing quiero no more. entregarme a ti. I just want to surrender to you. Quiero que tú me des esa visión, I want you to give me that que vision. tú me transformes mi I vida. want you to transform my life. Cuando terminé el libro al final, When I finished this book, at the end, me salió la inscripción. the scripture came back Nosotros- back again. Nosotros estábamos orando por una casa. I remember that time when we were praying for a Al house. principio Dios nunca nos abrió esa puerta para In the la casa. beginning, God, when we got here, He didn't open that door for ¿Por qué? us Porque no teníamos esa relación con because we Dios. didn't have that No relationship lo with the Lord. tomábamos la importancia de We tener la didn't oración. really took importance the relationship with God. Pero cuando yo platiqué con mi esposa, But when I started talking to my wife, le dije, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. and I told her I'm tired. Muchas veces me quería ir de la iglesia. There was many times I wanted to leave church. ¿Por qué? Porque nomás estaba empezando y me enfocaba yo en cosas materiales I was focusing myself in y material no stuff, miraba nada. and I didn't see anything. Había muchas veces que yo me quise regresar a Denver. There's many times I wanted to go back to Denver Porque vine de California a Denver y de Denver a Minnesota. because I came from California to Denver Y yo and Denver nunca to here. pensé que iba a llegar a mi I estado de never thought I was going Minnesota. to be here. No. Ven, cómo Dios trabaja en tu vida. How God Tú works no in te your life. esperas lo que Dios te tiene en tu vida. You never think what God has in your life. Pero cuando yo tenía preguntas con Dios. I had questions. ¿Por you qué know, me to the tienes Lord. aquí, Minnesota? Why, God? Why did you bring me to Minnesota? ¿Por qué? Why? Si California es un clima que está agradable, Because California has a beautiful climate, pero Minnesota es completamente diferente. but Minnesota is something different. As you guys can see. Pero la verdad estoy agradecido Honestly, I'm grateful por este estado que estoy aquí. for this day that Más I'm que here. nada por la iglesia, por nuestros church, pastores que for nos my dio la pastors, oportunidad
Y es un privilegio de estar con ellos, la verdad es un privilegio to work under them de seguir aprendiendo, and to aprendiendo. keep learning from them. Como saben, siempre el pastor tiene una visión. As you know, our pastor Tenemos que always estar has a mission. conectados con esa visión. He always has a ¿Por vision. qué? Porque mi pastor ahorita él está en una misión. He's right now our pastor's in a mission. Muchos de nosotros no pudimos, pero tenemos que seguir orando. A lot of people we couldn't go, but we're here. Pero estamos orando por ellos But para we're que praying for them regresen, so they could come back. que regresen y escuchemos So we testimonios de could hear ellos. the testimony. Muchos de nosotros nos gusta escuchar Because we testimonios. love to hear testimonies. Amen. So, como les voy a decir, no es fácil este proceso. It's not easy in this process. Como les voy a decir, el Like libro I que was estaba telling you, leyendo, like when I was reading this book, cuando el final del libro, at the end of the book, Dios me dio otra vez la inscripción. God gave me the same scripture. Y yo no sabía si era porque yo estaba pidiendo ese milagro o que me abriera puertas para comprar I nuestra don't know, casa. because I was praying for the Lord to give me that miracle, En ese to open the tiempo- door for us. En ese tiempo estábamos que queríamos estar al 100% en la iglesia, But we remember I was telling my wife that we wanted to be 100% in the church, pero no sabíamos qué era. but we didn't know how. Yo pensaba que a lo mejor iba a haber un avivamiento en la iglesia. Maybe I thought he was going to do a revival in ¿Por qué? the Porque church, yo estaba en ese tiempo que yo estaba orando. because I was praying. Yo at that time. seguía, tenía esa costumbre de agarrar ese libro, de leerlo todos los I días. remember I had the custom to get my book and read it and pray. Y yo recuerdo que se me abrió una oportunidad I remember God opened opportunity de poder agarrar esa casa. to get that house, Lo hicimos. and we did it. Pero cuando yo terminé ese libro, But when I finished this book, una semana después, a week teníamos after, todo listo para la casa, we sin un had proceso everything ready for the house. de un mes. And it was this is a process of 1 year, 1 month. Por eso yo les animo That's why I want to encourage you guys. que cuando tú tomas la oración que debe ser primero, When you take prayer seriously as first, antes de todo tienes que tener esa relación con Dios. you need to have that relationship with Quebrar the esas Lord. cosas atrás que tú traes. You need to leave the things that you have in Tienes the que past. tener la oración primero, You need to have prayer first. porque Dios sabe Él sabe tus pensamientos. God knows what your Él thoughts. sabe todo lo que tú tienes que tener. You know God what you're Pero going through. tenemos que tener esa prioridad con But we Dios. need to have the Tenemos que priority with tener the esa Lord. pasión, We need to have esa the passion. costumbre como Dios lo hacía. We have to have ¿Por qué custom. crees que Jesús tenía ese poder? Why do you think God had that power? ¿Por qué? Porque Él oraba. Because he used to pray. Él oraba. He used to pray. No importa lo que fuera, pero Él oraba. Si Él But estaba it doesn't cansado, matter what he was going through. He was tired. He would pray. la Biblia no nos dice si Él estaba cansado, porque muchas veces Él siempre oraba, siempre estaba We don't know if he was really tired, but he was always sanando praying. gente. Always praying. He was Siempre se la healing pasaba people. haciendo milagros He was always doing miracles, y siempre le estaba orando. but he was always praying. Pero lo que tenemos que entender es que la oración es importante. We need to really understand that prayer is first. Y mi cuarto y último punto es, se My requiere last- sacrificio. My last point today is sacrifice. Lucas 6:12 Luke 6:12. dice, en aquellos días In those days, Él fue al monte a orar he went to the mountain to y pray, pasó la noche orando. and he spent the night praying. Les repito otra vez, y cuando yo estaba estudiando esta inscripción, When I was, studying this verse, ahí dice, en aquellos días in those days, Él fue al monte a orar he went to the mountains to y pray, pasó la noche orando. and he spent the night praying. Ahí nos está hablando que Jesús pasó toda la noche orando. There we see that Jesus spent the whole night praying to Ahí God. nos está enseñando este versículo que Jesús This verse is teaching us sacrificó la noche orando. that Jesus sacrificed the whole Que night. Él no estaba preocupado por dormir. That he wasn't worried about sleeping. Él estaba orando toda la noche. He was praying the whole night. Estaba orando toda la noche. He was praying Y es the algo whole que night. nosotros a veces no tenemos en cuenta. And sometimes we don't do that. Yo también reconozco, soy humano, sé que he Yes, fallado, myself, I recognize sé I'm que a veces human. no puedo hacer el sacrificio, Sometimes I don't sacrifice. pero tengo que tener en mi mente que tengo que hacerlo. But I need to have that in my mind that I No voy a have to ser do it. como Jesús, I want to be like Jesus. no voy a ser como Él, I want to be like him. no voy a ser como Él, no Oh, quiero. I don't want to be like him, Pero voy a tratar de hacer but I'm como going to Él, try to be like him porque solamente Jesús es primero. because he is the real God.
Como les digo, Dios estaba orando toda la noche. Like Él I was telling you, God was praying the whole night. sacrificó. He was sacrificing. Nosotros también tenemos que sacrificar cosas. We also have to sacrifice us. Tenemos que tener ese sacrificio de oración. We need to have that sacrifice of prayer. Porque a veces cuando la iglesia hace eventos, Because sometimes when our churches are doing events, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una semana de oración. like last week, we have the spiritual week. Tuvimos la semana de oración porque We sabemos have a que hay whole week. necesidad. There was a whole week of prayer. We had, because we know we have, Needs. what did you say? Necesidad. Oh, we had a need, Y porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. because we know we're living the last days. Y estamos viviendo en un mundo que todo se está volviendo en guerra. We were living in the world that everything is war. Pero tenemos que estar preparados en But we oración. have to be ready in Tenemos que prayer. estar en oración. We have to be in prayer. Pero tenemos que estar sacrificando. But we have to be Porque como les sacrificing. dije, tal vez cuando el pastor habla de oración, no todos nos toman no tomamos esa prioridad. Sometimes when our pastor's talking about prayer, we don't take it as a priority. A veces dices, oh, es que estoy a estar ocupado. It's because I'm going to be busy. O a veces estamos haciendo cosas, Sometimes we're doing things, pero no damos prioridad a esa oración. but we're not giving priority Tú to no sabes the que cuando prayer. tú tomas una semana de oración, Because when you take that week of prayer, tú no sabes lo que la otra semana te vas a tener. you don't know what next week Vas a is tener going to go on. recompensa. Maybe you're going to have Vas a a tener blessing más coming. cosas que tú no te vas a imaginar, Or que tú maybe no things are going to esperabas. come that you never thought was coming. ¿Por qué? Porque yo ya lo experimenté en mi vida. Because I went through it. Yo quiero comentarles mi testimonio, I lo que wanna mi vida ha give hecho en my mi vida. testimony, what God No les quiero presumir lo que Dios tenga en mi vida, sino I don't lo want que to Dios, just, glorify what I have, pero quiero darles lo que Dios ha hecho en mi but vida. I want to show you what God has done Cuando in my yo life. estoy tomando la oración, When I take Cuando- prayer seriously, cuando estoy tomando a Dios primero, when I'm having God first, cuando se trata de orar, vamos a orar. when it says we have to pray, we have to Cuando el pray. pastor diga tenemos un evento de oración, When God says that tenemos we que have estar an event presentes, or a tenemos- week of prayer, tenemos que ser obedientes. we have to be obedient. Tenemos que estar en la misma visión de We nuestros have to be in the pastores. same De vision cada of God. líder tenemos que tener nuestra We visión. have to be in the same vision of Si imaginan, pastors. si pastor, nuestro fundador, Imagine if our pastor, our no founder, tuviera esa visión, if he didn't have the nosotros vision, no estuviéramos aquí. we wouldn't be here. Yo no estuviera aquí. I wouldn't be here. No sé dónde estuviera. I don't know where I would be. Estuviera perdido. Maybe I would be lost. Siguiera mi misma relación. Maybe I would have been in the Yo same tenía relationship antes. that I had prior. Pero yo tomé una decisión But I took the decision de que quería quebrar esas cadenas que yo traigo. that I wanted to break those changes. Yo soy el último de mi familia. I am the last of my family. Yo tengo una familia grande. Yo sé I que have a big family. tengo 34 hermanos. 34? I have 34 brothers. Yo soy el último. I am the last one. Y le doy gloria a Dios por eso. And I give glory to God for that. Porque yo quebranté eso. Because I broke that change. Yo quiero mis hermanos. I love my brothers. Sea lo que sea, yo los quiero. Whatever they're going, I still Pero love my brothers. pero yo les estoy enseñando But I am showing lo them que Dios me enseña. what God is showing me. Lo que Dios ha quebrado en mi vida. What God is doing in my Lo que life. ha dado What en mi God is vida. doing breaks those change. Eso es lo que yo estoy haciendo para ellos. That's what I'm doing for them. Que vean quién es That I Dios. want them to see what God is. Que no podemos vivir en religión. That we can't be just living in Nomás es que estar religion. Y no podemos seguir viviendo así. We can't be living like Si tú that. quieres ver tu vida transformada, But if you want to see your tienes que life change, transformarte a ti mismo. but you need to first Primero tienes que ser change your life. You need to transformado change tú. your life. Primero tienes que ser transformado tú. But first you have to be Porque transformed. si tú no lo haces, Because if you don't do it, no vas a ver nada. you're not going to see No nothing. vas a poder ver lo que Dios quiere en tu vida. You're not going to see what God wants No in vas a your ver life. tus bendiciones. You're not going to see your blessings. ¿Cómo quieres que Dios te levante si tú no pones nada contra How Él? do you want God to raise you up if you don't do nothing? Yo les animo que tengan ese tiempo de oración. You need to have that time with prayer. Perdón que les esté hablando, pero es Sorry algo, that I'm being harsh on you guys pero es today. algo que Dios ha hablado en mi vida. But that's what God has spoken in my life. Está hablando de mi testimonio porque yo It's talking también lo about my fui. testimony, what Yo I también did. fui así. Yo I también used fui. to be that way. Yo tenía ese vida de estilo así. I had that life Así style. crecí. That's how I grew Así up. mis papás me enseñaron. That's how my parents showed me. Pero yo me di cuenta que no, But I learned that it wasn't that way. que yo tenía que seguir mi propia vida. I needed to
go different through life. my own life. Y solamente con Dios And I learned that I needed to learn aprendí with que yo God. tenía que tenía que transformar mi vida, I knew I had transformed my pero life. tenía que estar rendido a Él. But I learned I had to be Pero surrendered to ¿cómo the lo vamos a Lord. hacer con oración? But how are we going to do it with prayer? Porque como le estaba diciendo, hay cuatro puntos que en nuestra vida There no, are four steps in our lives que no podemos vivir nosotros. that we can't live without. Las 4 cosas esenciales para un ser humano What is the four essential things for que a no puedes human vivir. that you can't live with? El número 1 es The first thing oxígeno. is oxygen. El segundo es dormir. Sleep, second. El tercero es el agua. The third, water. Y el cuarto es comida. And the fourth is food. Esos 4 puntos son importantes para vivir. Those 4 points are very important for us to live. No podemos dejar de comer porque nos desmayamos. We can't stop eating because we'll faint. Sabemos, no pasamos 3, 4 días y ya no aguantas porque tienes que You comer. go 3, 4 days and you can't handle it no more. You need to eat, right? Entonces no podemos dejar de dormir We can't stop. We can't porque stop nos ponemos sleeping de mal humor. because we're being in a bad mood. No dormimos 2, 3 días y ya, si tu hermano lo encuentra, ya lo viste de mal humor. ¿Por qué? If Porque you no. don't sleep 2 to 3 days and you see your Porque brother, te you're pones de already mal in a bad humor. mood. You wanna, Tienes mal humor. you have a bad. Y el tercero dice, pues no podemos dejar de tomar agua. ¿Por qué? Porque te vas a deshidratar. And we can't stop drinking water because we'll be dehydrated. Tus riñones van a colapsar. ¿Por qué? Your- Porque necesitan agua, Your necesitan livers, tomar your kidneys are líquido. gonna go down because they need fluid. Y lo último es no debemos dejar de tener oxígeno, porque si no tenemos oxígeno morimos. And one of the last thing, oxygen. We can't live without oxygen. We'll die without it. Entonces tenemos que tener sacrificios para darle prioridad a nuestra oración. That's why we have to have sacrificed ourselves to give priority to the prayer. Entonces nuestros 4 puntos que le acabo de decir son oración, The 4 points I gave you guys earlier was prayer. pasión, It was passion, costumbre custom, y sacrificio. sacrifice. Son los 4 puntos que nosotros was the 4 tenemos points que that you guys tener today. para que tu vida sea transformada. So your life could be transformed. Eso es lo que en mi vida diaria That's what I do in my style of life. estoy tratando, lo estoy haciendo. I'm doing it. No quiero decir que soy perfecto, pero estoy tratando de hacerlo. I'm not telling you that I'm perfect. I'm just telling you that I'm ¿Por qué? trying. Porque yo sé que he tomado la importancia que es la oración. Because I know how important prayer life is. No sé si el worship puede venir entonces yo les animo, hermanos, que tengamos esos puntos de oración, Let's- que tengamos let's esa necesidad de I orar. want to encourage you, brothers, that to challenge you guys to keep those points in your heart. Si tú aplicas esas 4 enseñanzas en tu vida, If you, those 4 points, if you keep them in your heart and start learning from them, te aseguro que en una semana tú vas a ver un cambio radical en tu vida. I know in a week where you're gonna see how God is transforming, Pero tienes que tomarlo serio. but you really have to take it seriously. Es algo que realmente tú vas a experimentar personalmente. But that's something that you're gonna do it in your self time. You're gonna do it personally with the A Lord. veces nosotros sabemos, a veces cuando a lo mejor lo tomamos y si alguien está hablando, When somebody's talking, probablemente vas a tomarlo como, ¿por qué me está diciendo well, esto? why is that person talking? O a veces lo tomamos de una manera equivocada. Sometimes we hear it when somebody's telling us, we take it the wrong way. Pero cuando realmente te das cuenta, But when you really start noticing, cuando tienes esa relación con Dios, when you have that relationship with tu the vida va Lord, a ser transformada. your life starts being No va a transformed. ser fácil. It's not going to be easy. No fue fácil para mí. It wasn't easy for me. De 4 años que yo estaba en el ministerio, When I was in the ministry for yo no 4 sabía years, la importancia que era la I didn't oración. know what prayer was. Yo no sabía lo que era la importancia I de la didn't know oración. how important prayer was. Yo no sabía todo esto que ahora que he estado aprendiendo, And now that I'm learning que how Dios me ha important it enseñado, is. que Dios me ha enseñado, God has taught me lo que tengo que seguir manteniéndome. I have to maintain myself. Entonces yo te animo que seas lo mismo, And I want to encourage you guys to do the same, que tengas esa vida diaria de oración. to have that prayer life with A the veces Lord. dejamos de preocuparnos en cosas materiales. Sometimes we worry about material stuff. Ahorita la semana que viene, Next week that's Yes. coming up, perdón, este fin de semana, this weekend that's coming, viene Prayer Summer. is Prayer Summit's coming. Man, Woo!
Yo los reto que tomen, si pueden ir, vayan. I want to challenge you guys to go. Cuando yo he ido a ese prayer summit, Every time that I go, Dios me ha dado visión. God has given me vision. ¿Pero por qué? Porque yo voy con un corazón Because I abierto. go with an open heart. Voy con algo que yo quiero recibir. Because I want to go and receive from the Que Lord. cuando tú dispones esa disposición, Because when you put that part time with the Lord, vas a regresar con otra you're mentalidad. going to come with a different Tú no sabes mentality. lo que te vas a encontrar la otra semana. You don't know what God is planning for you for next week. Yo recuerdo el año pasado que I fui, remember last year when I went, estaba batallando con mi trabajo. I was struggling with Ah, my no, work. perdón, hace 2 años fue. Oh, 2 years that I went, Yo estaba batallando con mi I trabajo. was struggling with my work. Yo no tenía dinero para ir a ese I didn't evento. have money to go. ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos por el dinero. We always priorities. Me enfocaba que porque no tenía cómo ir. I was so worried. How am I going to go? I don't have money. No tenía para esto. I didn't have for that. Pero de un día para otro cambió mi mentalidad. But one day after, my mentality Dije, ¿por qué estoy changed. preocupado por esas cosas Why am I materiales? worried about that? Si estoy en cosas de Dios, Because I'm in things of the Lord. ¿por qué estoy pensando en esas cosas? Why am I thinking about that? Yo recuerdo cuando yo fui, I remember when I went, tomé la decisión de ir, I decided to go. fui con un corazón abierto I went with an open heart. y dije, Dios, estoy aquí. God, I'm here. Tú sabes mi necesidad, You know my heart. You know what I need. pero yo no vengo por eso. But I don't come for that. Sana mi corazón, yo no Please vengo heal por my eso. heart. Yo sé que tú vas a abrir puertas, I know you're gonna open pero doors, va a ser a tu tiempo, but it's gonna be in your timing, no en el mío. but not in my timing. Yo aprendí a rendirme a Dios. I learned how to surrender día- to the Lord. Ese día yo fui y me rendí con Él. That day I went to the Lord and surrendered myself. Cuando yo regresé, When I came back, agarré mi trabajo. I had a new job. Se me abrieron puertas. God started opening those doors. Por eso yo les animo cuando que vayamos a este Prayer I Summit. want to challenge you guys. Let's go to this prayer summit. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tomas serio vas a Because if you venir take con it cosas seriously, man, diferentes. you're gonna see what God is gonna do. Es algo que la verdad que yo les cuento mi testimonio que yo vivo en mi I'm vida. telling you my testimony what God did. No es que yo estoy inventando, sino It's es not porque, something that I've invented. yo viví, yo Because lo I viví. lived, it's what God did in my life. Yo sé que si Dios lo hizo en mí, lo va a hacer con ustedes. I know if God did it with me, Si tú lo He's tomas gonna serio, do it lo with va a hacer you, contigo. if you really take it seriously. Ahí donde estás, si quieres levantarte If tus you guys pies. want to stand up, Oh, santo, santo Señor. hallelujah. Como te digo, te reto que seas tú, que tú te rindas. I want to challenge you to surrender yourself. Cuando tú tienes estas prioridades en tu vida, When you're going through stuff in your life, vas a tener esa victoria en tu vida. you're going to start having victory with the Lord. Verás un despertar en tu vida. You're going to have a new beginning. No importa quién seas, No, it doesn't matter who you are, pero no dejes de orar. but please don't stop praying. Oh, Señor. Si tú eres una persona que necesitas eso, si tú eres una persona que necesitas eso, If is that a person that you need that, te invito a que vengas a este altar, I están need you to go abiertos. to these altars. The te altars are open. sorprendas. Come. No es para avergonzarte. Thank you for watching. We pray this message encouraged you and strengthened your faith, and that the Word of God spoke to you right there where you are. If you'd like to stay connected with Victory Outreach MSP, well, we invite you to subscribe to our YouTube channel where you can rewatch past messages anytime you like. So don't forget to follow us on Instagram and Facebook for updates, and also download our app to stay connected with everything happening in our church. We believe God is doing something powerful, and we would love for you to be a part of it. We're honored to have you join us, and we look forward to walking this journey of faith together. God bless you.